Gracias por estar aquí. La semana pasada comenzamos una serie nueva. Y en esta serie estamos viendo las 7 iglesias de Apocalipsis. Y sabes, ha sido de gran bendición el poder estar escudriñando lo que Jesús está diciendo a estas 7 iglesias, ¿verdad? Y sabes, yo creo que hoy Dios tiene una palabra poderosa para nosotros. Sabes, yo creo que la palabra de Dios siempre trae fortaleza para nuestra vida, pero sobre todo nos ayuda a ser transformados. Nos ayuda a cambiar. ¿Para qué? Para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes? Pero algo que me gusta mucho es que la palabra de Dios también te acerca más íntimamente con Jesús. Y te deja conocer quién es Jesús y cómo funciona, cómo trabaja, cómo piensa. Pero sobre todo me gusta porque puedo sentirme más cerca de Jesús. ¿Sabes? Y hoy el propósito de este mensaje, de esta segunda iglesia, ¿sabes? Hoy quiero hablarte a tu corazón, aquellos que hoy se sienten cansados. Todos nosotros en algún punto de nuestra vida nos sentimos cansados porque a veces suceden cosas, problemas, dificultades en nuestra vida y a veces se pone muy complicado, ¿verdad? Y yo me recuerdo, le decía a mi esposa el otro día, le decía, yo me acuerdo cuando tenía 10 años, ni una preocupación en mi vida. Lo único que me preocupaba era comer y dormir. Eso era todo. Pero ya que uno crece, hay problemas, dificultades, cosas que pasan en nuestra vida. Pero el propósito de hoy es recordarte y ayudarte a que cuando tú atravieses por presiones en tu vida, a lo mejor estás atravesando una cierta escasez, hay oposición en tu vida, temporadas difíciles. Pero ¿sabes qué? Jesús siempre está contigo en esos momentos difíciles. Y mi oración de verdad hoy es que el mensaje que tú escuches hoy, que tú puedas salir con una convicción nueva y diferente para ti. Que cuando tú salgas hoy de aquí, aunque tus problemas te están apretando, tú digas, yo no me voy a dar por vencido. Aunque haya presión en tu vida, que tú puedas decir, yo voy a mantenerme fiel en Cristo Jesús, porque entiendo que está conmigo. Porque aunque las circunstancias pueden cambiar, sabes, yo quiero darte una revelación poderosa. Cristo sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Y sabes, hoy quiero que podamos leer Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Si usted no trae Biblia, no se preocupe, lo va a poder estar leyendo junto con nosotros aquí en la pantalla. Y entonces Jesús llega a la iglesia de Esmirna y se presenta de esta forma. Y dice, escribe esta carta el ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es ¿qué? El primero y el último. Pero no solo dice el primero y el último, sino que dice el que estuvo muerto, pero ahora está más que vivo. Así Jesús se está presentando a esta iglesia. Y sabes, esta imagen tiene mucho poder porque Jesús nos está enseñando y les está diciendo, miren, antes de la creación ya existía yo. Pero no solamente antes, sino que cuando termine la creación, seguiré existiendo yo. Jesús se presenta, ¿por qué? Porque quiere darles seguridad de quién es Él. Él está enfocando y diciéndoles, miren, ni la muerte pudo conmigo. Tan grande es mi poder que ustedes no tienen que preocuparse de nada. ¿Y sabes por qué se presenta así? Porque después Jesús les empieza a decir, mira, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico en verdad. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos ¿qué? A prueba. Y sufrirán, ¿por cuánto? 10 días.
Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Jesús se presenta y les dice, mira, van a sufrir, van a pasar encarcelamiento, pero no se preocupen porque yo soy el alfa y la omega. Yo soy aquel quien ha vencido a la muerte. ¿Sabes? Jesús te da seguridad. Jesús te está animando a que a pesar de que pasaremos cosas difíciles, te dice, no tengas miedo de lo que vas a pasar. Y sabes, cuando estaba leyendo esta historia, a veces a nosotros nos cuesta querer pagar el precio. Y se me vino a la mente este título para mi mensaje, una frase muy famosa que usábamos mucho en México, y dice, salió más caro el caldo que las albóndigas. Y esta frase se usa cuando algo sale más caro de lo que tú y yo pensamos que iba a ser. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces cuando su carro se descompone, usted lo lleva al mecánico y usted escucha un ruidito y uno dice, no, es como unos $100 o 200 me van a cobrar. Pero llegas al mecánico y el mecánico te saca un listonón así donde dice, no, le faltan frenos, le faltan llantas, le falta aceite, le falta esto y otro. Y ya no son $100, ahora ya son 500 o $1,000. Y uno dice, no hombre, me salió más caro el caldo que las albóndigas. Uno a veces dice, mi carro vale, las reparaciones son más caras que lo que vale mi carro. Y sabes, esto me hizo pensar algo importante y algo poderoso, porque todos nosotros queremos pagar el costo por arreglar algo, pero a veces la realidad importante es que a veces tú y yo no queremos llevar a cabo ese pago, ese sufrimiento que es por seguir a Jesús. ¿Sabes? No siempre queremos pagar el costo para arreglarlo, pero hay una verdad y una realidad que yo quiero que tú sepas. Seguir a Jesús, claro que tiene un costo, pero alejarte de Él siempre te va a salir más caro. Siempre te va a salir más caro. Y muchas veces nosotros queremos evitar este costo de seguir a Jesús. Y a veces los golpes de la vida, las dificultades de nuestra semana y muchas veces también las mentiras del enemigo nos pueden hacer sentir como que estás perdiendo más de lo que estás ganando siguiendo a Jesús. ¿Les ha pasado eso? A veces uno piensa el sacrificio, el costo, y uno dice, no, estoy perdiendo más de lo que creo que estoy ganando. Y sabes, esto estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Esmirna era una iglesia que estaba pagando un alto precio por seguir a Jesús. Y mira, había 3 diferentes cosas que estaban pasando Esmirna, los cristianos de Esmirna, por seguir a Jesús. Y Jesús empieza a describir uno y les habla de que Él ve el sufrimiento que están pasando. Y sabes, la palabra sufrimiento en el griego tiene una definición mucho más profunda de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Sabes, la definición en griego de sufrimiento equivale a tribulación o tortura. Y cuando Jesús les está diciendo, veo tu sufrimiento, Jesús está diciendo, veo la tribulación que están pasando, pero también estoy viendo cómo ustedes me los están torturando por seguir a Jesús. Y sabes, esto era increíble porque en el tiempo de Esmirna había 2 formas que torturaban a la gente más popular. La primera era los acostaban boca abajo y agarraban piedras grandes y se las empezaban a poner una encima de la otra en la espalda. Y le ponían una piedra, le ponían otra y le ponían otra hasta el punto que, ¿sabes qué? El pecho explotaba, tus costillas se rompían y tu corazón dejaba de latir. Y eso lo hacían, ¿para qué? Lo hacían para aquellos que no querían negar su fe en Jesús. Aquellos que eran valientes y querían pagar el costo, los torturaban así. Pero había otra forma muy interesante que usaban, porque los amarraban a un palo de madera, les ponían más madera en el piso y los prendían vivos.
Ese es el sufrimiento que Esmirna estaba pasando por seguir a Jesús en aquel entonces. Y si comparamos mi sufrimiento con aquel sufrimiento, no tiene comparación. Ellos realmente estaban pagando un precio tan alto por serles fiel a Jesús. Y sabes, esto es interesante porque si tú lees en la historia de Esmirna, vas a poder ver que inclusive a su pastor, que se llamaba Policarpo, lo quemaron vivo porque él nunca quiso blasfemar contra Dios, nunca quiso negar a Dios. Y sabes, ese es el precio que ellos estaban pagando por seguir a Jesús, pero ellos no negaron su fe. Ellos decidieron perder su vida a blasfemar contra Jesús o a blasfemar contra Jesús. Y sabes, la primera sufrimiento era tortura, pero también pasaban por pobreza económica. Y esto era algo interesante porque los cristianos de Esmirna eran más pobres que los demás, pero no porque la ciudad no había dinero, sino que Esmirna era una ciudad que abundaba mucho el dinero. Porque Esmirna tenía uno de los puertos más grandes de las ciudades en el alrededor y hacían mucho comercio. Entonces llegaban muchos barcos de diferentes ciudades, vendían, compraban, había muchos negocios, pero los cristianos en Esmirna eran pobres porque ellos eran hombres y mujeres honestos, porque eran hombres y mujeres que no hacían contratos chuecos, eran hombres y mujeres que no mentían en sus negocios, que no trataban de sobornar a otras personas, y porque eran hombres y mujeres rectos, no querían hacer negocios con ellos. Y entonces tenían que vivir de una forma muy apretada económicamente, porque todos los demás mentían, todos los demás hacían contratos equivocados, sobornaban a las personas, pero los cristianos de Esmirna preferían vivir apretados económicamente que negar a Jesús. Y esto es realmente admirable de entender y de poder ver en nuestra vida. Porque yo me recuerdo cuando yo trabajaba, había tanta tentación de cobrarle extra a un cliente. O le podías cobrar de más, o le podías echar mentiras para ganar más dinero. Pero sabes, Esmirna hoy nos está enseñando que el precio es alto, pero vale la pena, porque Jesús dijo: al final recibirán la corona de la vida. Y los cristianos en Esmirna estaban pasando dificultad, estaban perdiendo muchas comodidades, mucho dinero, muchas oportunidades. Y yo me imagino que había gente, porque la tercera cosa es que dice que había gente que estaban hablando mal de los cristianos en Esmirna. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres diferentes. Y yo me imagino que a pesar de que ellos están pasando esta dificultad, ¿cuántos saben que no falta la persona que dice: mira, para eso vas a la iglesia? Mira nada más cómo te tiene Dios. Te tiene pobre. Mira nada más cómo estás. Y yo creo que nunca falta una persona así en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Pero esto es lo que yo quiero que tú apuntes hoy y que tú puedas entender y te lo lleves a tu casa. Jesús nunca prometió una vida sin fuego, pero sí prometió estar contigo en medio del fuego. ¿Sabes? Solo Jesús los estaba sosteniendo en medio de su sufrimiento, en medio de su dificultad. Su amor por Jesús era tan grande que a ellos no les importaba que estuvieran apretados. Y eso es lo que hoy Jesús te recuerda a ti y a mí. Nunca nos ha prometido que no va a haber fuego, pero sí te promete que estará contigo en medio de ese fuego. Y eso es lo más valioso que tú y yo podemos tener. Pero mira, yo sé que es difícil a veces que tú y yo podamos creer esta verdad en nuestra vida. Porque a veces cuando estamos en el fuego hay un dolor fuerte, a veces hay mucha confusión, y es en ese momento donde nuestra fe se pone a prueba. Es ahí donde vemos
quién es quién de verdad en medio del fuego. Y sabes, debemos tener mucho cuidado porque cuando tú y yo podemos pasar por el fuego, por una dificultad, un sufrimiento, siempre pueden venir pensamientos equivocados a nuestra mente. El enemigo, miren, yo siempre he dicho, el enemigo sabe que no te puede vencer, pero sabe que te puede echar mentiras para hacerte caer. Y lo primero que empieza a hacer en medio de un fuego es que te empieza a crear preguntas, te empieza a crear dudas y te empieza a hacer pensar es que Dios ya no te ama. Por eso es que estás donde estás. Y empieza a decir, ¿sabes qué? Tal vez ahora Dios ya se olvidó de ti. No eres tan importante como Dios dice. Y sabes, esto es un problema porque cuando tú y yo pasamos por el fuego, si tu fe no está apuntando hacia Jesús, tú y yo vamos a flaquear. Tú y yo vamos a caer. Y entonces, y a veces cometemos el error también de compararnos con otras personas. Y este es uno de los errores más grandes, porque a veces vemos a una persona que no busca de Dios y uno termina diciendo, mira, a este le va mucho mejor que a mí. O a veces estás viendo a otra persona y esta persona ni siquiera es fiel con Dios y uno comienza a decir, mira, este está viviendo mejor que yo. Pero ¿sabes qué está diciendo Jesús? Jesús dice, ustedes por fuera parece que son pobres, pero por dentro ustedes son ricos. Ustedes lo tienen todo, absolutamente todo. Pero saben, hay una cosa que creo que muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo y lo más difícil es cuando tú y yo oramos, pero no vemos respuesta de Dios. Este es uno de los momentos donde más duele, cuando hay un silencio de Dios. Y saben, a todos nosotros nos ha pasado, pero sabes, hoy Jesús nos recuerda en el versículo 10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Y cuando Jesús se presenta como el alfa, el omega, el primero y el último, y luego te empieza a decir, ¿sabes qué? No tengas miedo, eso lo cambia todo por completo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el fuego está a tu alrededor, mientras Jesús esté contigo, el fuego no tendrá más poder y más autoridad que Jesús. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque mientras el fuego esté alrededor de ti, nada de esto tiene poder en contra de ti. Y sabes, hoy tú tienes que recordar lo que la Biblia nos enseña. Hoy Dios quiere recordarte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ni mal alguno, porque tú estás conmigo. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, Jesús tiene poder, tiene autoridad, no hay nada que Él no pueda hacer. Por eso siempre recuerda y dice que ¿por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay alguien más poderoso dentro de ti. Hay alguien que tiene más autoridad y más poder que inclusive lo que tú y yo podemos estar pasando. Pero hoy tú tienes que salir de aquí confiando. Hoy tú tienes que salir de aquí diciendo no me daré por vencido, seguiré adelante, estoy pasando por dificultades, pero sé que hay alguien que está conmigo, que no me abandona, que no me deja, que me cuida, que me prosperará, y ese se llama Jesús. Y sabes, yo realmente creo que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe. Yo he estado orando muchísimo en estas últimas semanas, en este último mes. Y yo creo que Dios quiere que que nuestra fe empiece a crecer más y más y más. Y sabes, tú puedes imaginar cuando tu fe crezca de un punto a otro, que cuando estás en medio de una temporada, tú vas a dejar de pensar es que Dios ya no me quiere y empezarás a pensar, no, Dios está conmigo. Sabes, imagínate tener una fe que no depende de cómo tú y yo nos sentimos todos los días, sino que sabemos y entendemos que Dios, Jesús, está con nosotros.
Una fe que pueda decir, sí, estoy cansado por los problemas, las dificultades, pero sé y entiendo que Dios sigue conmigo. Eso es lo que Dios está queriendo animarte hoy a través del ejemplo de la iglesia de Esmirna. Porque Jesús está diciendo, yo veo el sufrimiento, yo veo lo difícil que es el que tú sigas a Jesús, porque tus amistades te critican, porque tu familia te rechaza, porque empieza a haber tantos problemas. Y Jesús dice, yo lo veo el sufrimiento, pero Él dice, no tengan miedo, porque mayor es el que está en ti. Y sabes, yo de verdad hoy pienso que Dios está queriendo hacer algo distinto en tu corazón y en tu fe. Y yo sé que hoy en este momento, en este cuarto, hay personas que están pasando por un fuego grande, por un fuego que está doliendo, por un fuego que a lo mejor ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué más hacer, pero hoy Dios, sabes, quiere darte consuelo y hoy Dios quiere darle descanso a tu alma. A veces uno pierde el sueño, a veces uno pierde el hambre porque estás pasando por dificultad, pero hoy Jesús te quiere dar consuelo y descanso. Y sabes, a veces tú y yo pensamos que el fuego nos aleja más de Dios, pero cuando estás en medio del fuego es cuando Dios está más cerca de ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasas el fuego hay más intimidad con Dios. Cuando estamos pasando por algo difícil, tú y yo buscamos más de Dios, lo buscamos con un corazón de verdad y hay algo que se hace, una relación más profunda, porque el fuego trae eso en nuestra vida. Y es por eso que el fuego también es importante. No lo veas como una pérdida, velo como una oportunidad de que tu relación con Dios crecerá, de que tu fe seguirá creciendo más y más. Y sabes, hoy yo quiero darte la oportunidad de que tú puedas responder a lo que el Espíritu Santo te está hablando hoy. Y mira, yo te pido que te pongas de pie hoy junto conmigo. Mira, tal vez hoy tú te encuentras en medio de un fuego complicado, un fuego difícil. Y a veces el fuego nos puede hacer pensar, bueno, ¿y dónde está Dios? Pensé que Dios estaba conmigo. ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero sabes, hay una historia que me fascina muchísimo y es una de mis favoritas. Siempre que yo paso por el fuego, siempre que paso por un problema difícil, me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes que literalmente fueron metidos a un horno de fuego caliente. Pero la imagen es increíble, porque dice que metieron 3, pero de repente dijeron, hey, como que se ve a alguien más que está allá adentro, y ese era Dios que estaba con ellos en medio del fuego. ¿Sabes por qué? Porque Dios los estaba cuidando. Y lo mismo hace Dios contigo. Estás en medio del fuego, pero tú solo ves una persona, pero hay 2, porque Dios está a tu lado. Dios está en ese momento. Siempre recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, porque eso me ha ayudado a mí a entender que hay un poder sobrenatural que me protege aún en medio de un horno, en medio de un fuego. Nada me puede tocar, nada me puede hacer nada, porque mi Padre está conmigo. Y sabes, hoy Dios te ha traído hasta este lugar para recordarte eso, para recordarte que en medio de tu fuego tú no estás solo, tú no estás sola. Hoy Dios te está recordando que tú no tienes que entenderlo todo, pero solo tienes que tomar un paso de fe y de decir, Señor, yo creo que estás conmigo. Aunque no lo puedo ver, aunque no lo entiendo, no sé lo que está pasando, pero hay una realidad y una gran verdad, porque tu palabra dice que estarás conmigo todos los días de mi vida. Y sabes, hoy quiero abrir el altar aquí abajo para ti. A lo mejor hoy
Dios te está recordando, Jesús te está recordando del poder que Él tiene. Estás pasando por dificultad, estás pasando por problemas, por un fuego, pero hoy Jesús quiere entrar dentro de ese fuego contigo. Y yo te animo a que si tú hoy necesitas oración, si tú hoy estás diciendo yo necesito confiar más en Él, yo te animo a que tú puedas pasar aquí enfrente. Aquí va a haber personas que van a orar junto contigo. ¿Sabes por qué? Porque no estás solo en estos momentos difíciles, en estos momentos complicados. Y mientras estamos cantando esta oración, quiero invitar a mis hermanos intercesores que pasen enfrente. Hoy tú puedes tomar un paso de fe que diga: Dios, aunque no entienda lo que está pasando, no me voy a soltar de ti. No me voy a soltar de ti. Si es que te animo a que tú puedas ir pasando. Aquí hay gente que va a orar junto contigo. Hoy Jesús quiere restaurarte. Hoy Jesús quiere dar descanso